Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. A ver, leámoslo todos ahí a una sola voz. Otra vez. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Pueden sentar. Estamos en una serie que la hemos llamado Doctrinas ¿qué? Fundamentales. Hoy vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar del bautismo porque es una de las doctrinas y quiero que comprendan que el bautismo es para salvación. Hay una corriente por ahí que dice que el bautismo no salva. El asunto es que si usted cree y no se bautiza, usted se pierde. Porque una expresión del que usted cree de verdad al evangelio es cuando llega a las aguas bautismales. Cuando una persona se bautiza, está diciéndole a Dios: creo a tu palabra. Y le está diciendo al mundo: el evangelio es la verdad. Por eso está escrito en San Marcos capítulo 16: el que creyere y ¿qué? Fuere bautizado, este será. ¿Qué pasara si dijera el que creyere y no tuviésemos en cuenta la otra palabrita? No hay salvación. Pedro en su carta dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es algo así como decirle a Dios: hoy me bautizo cumpliendo con lo que tú me demandas para mi salvación. En razón a esto quiero hacer una aclaración, porque en estos días hubo una pregunta con respecto a alguien que ha preguntado que si un niño de 8 o 10 años, un muchacho, se bautiza y no sabe cuando crece para qué fue ese bautismo, él mismo no se siente bautizado, que si qué debía de hacer. Entonces en el pastor responde, yo expliqué que el bautismo tiene algunas cosas que son muy importantes, como la primera: hacer discípulo a quien se va a bautizar. Hacer discípulo es enseñarle, instruirlo acerca de lo que va a hacer. Hoy le estaba diciendo a los hermanos que se bautizaron, le estaba diciendo: vea, a nosotros no nos interesa mojar gente aquí, porque la gente se moja en la casa, y si les da miedo del agua, pues a lo mejor les da miedo de que un perro los va a morder en la noche y también se mojan. Entonces, aquí el bautismo no es para mojar a nadie. El bautismo es una decisión que debe tomar cada uno, porque entiende que el evangelio es la verdad, que necesita un Salvador que se llama Jesucristo, y que Él requiere que quienes deseen ser salvos deben de ser bautizados. Entonces se doctrina a la persona, se enseña. Una vez que la persona ya ha sido enseñada, entonces hasta el último día uno les dice aquí, incluso en el agua ya, uno le dice: ¿está consciente de lo que va a hacer? Porque si una persona está ya con el agua, como dice el dicho, al cuello, y yo le hago esa pregunta, le digo: ¿usted está consciente de lo que va a hacer? Y me dice: hermano, sabe que no estoy como muy seguro. De una vez lo hago salir. Entonces, hermano, si no está seguro, bien pueda sálgase, nada pasa, sigue siendo aquí nuestro amigo y nuestro hermano. Esperemos que Dios trate con usted, que usted disipe toda duda que tenga
y una vez que esté seguro lo voy a bautizar. Porque las personas deben de ser conscientes de qué es el bautismo. No se puede abusar como hace la religión católica, con respeto de los amigos, que bautizan a los niños en contra de su voluntad, sin saber para qué y por qué. No, los seres humanos nacimos libres y deben de respetarse nuestros derechos, entre ellos tomar nuestras propias decisiones. Y el bautismo es una decisión que un hombre, después de entender el evangelio, toma, porque sabe que lo necesita para ser salvo. Amén. Entonces viene la segunda pregunta. Y yo me bauticé cuando era adulto, pero a mí no me dieron doctrina. Entonces, ¿qué? Bueno, si usted ya era adulto y tenía conocimiento, el hecho de que no le hayan dado doctrina no lo exceptúa de la responsabilidad del bautismo, porque a usted nadie lo obligó. Una cosa es que yo tengo aquí a mi hijo de 8 años y digo, bueno, hoy nos vamos a bautizar toda la familia, y el niño, por someterse a papá y a mamá, se bautiza. Otra cosa es que aquí hay un bautismo hoy y se levanta una persona adulta de edad y me dice, pastor, yo quiero que me bautice. Bueno, yo le diría que primero debe ser discipulado, debe ser enseñado. Pero si él me dice, no, yo necesito que me bautice, y que hay testimonios. Un hombre llegó borracho a la iglesia y le dijo al pastor, necesito que me bautice. El pastor le dijo, no lo puedo bautizar. ¿Por qué no me puedo bautizar? Porque usted está borracho, usted no sabe qué va a hacer. Yo sí sé qué voy a hacer. Yo sé que el bautismo lo necesito para mi salvación. No, es que no lo puedo bautizar. Váyase y cuando esté en una condición sobria, pues hablamos. Y me voy, pero si me muero, me condeno, usted es el culpable. ¿Qué le tocó hacer al pastor? Bautizó al borracho. Pero ese hombre se convirtió, porque cuando salió del agua ya no estaba borracho. Dios lo había transformado. Y hasta que se murió, estuvo en la iglesia. Yo era pastor en Trujillo Valle, en una confraternidad. Tuvimos un culto maravilloso. Una mujer en la enseñanza ha venido al altar y se ha entregado al Señor. Pero ese día teníamos bautismos. Tan pronto anunciamos los bautismos, ella viene y me dice, yo necesito bautizarme hoy. Le digo, no, tú apenas acabas de tomar tu decisión. La iglesia tiene como costumbre enseñar a las personas acerca de lo que es el bautismo. Por tal motivo no te puedo bautizar. No, es que yo necesito ser bautizada, porque yo sé qué es lo que voy a hacer. Ah, bueno, la bautizamos. Se convirtió en la mujer que evangelizó a toda su familia y permaneció en el Señor hasta que el Señor se la llevó. A mí me bautizaron siendo un adolescente, un muchacho, un preadolescente. A mí no me dieron doctrina. La única doctrina que me dieron a mí fue, acuérdese que tiene que dar el 10%. Esa fue la doctrina que me dio el pastor Fernelli Palomino a mí. Acuérdese, ya tenía el agua al cuello en un tanque lavador de café. Y la doctrina que me dio fue esa. Acuérdese que tiene que dar el 10%. Te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y ya va para 50 años y aquí estoy. ¿En qué radica la diferencia? Que aunque a mí no me doctrinaron, yo creí con todo el corazón que el evangelio es la verdad. Cuando una persona cree con todo el corazón que el evangelio es la verdad, lo que le digan de ahí para allá, él lo va a aceptar. ¿Ya? Lo que le digan, él lo va a aceptar, porque cree de todo corazón. Sin embargo, en la iglesia se hace el discipulado, porque así también está escrito: y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Entonces, si una persona aquí fue bautizada adulta y él de su propia voluntad se bautizó,
Así no le hayan enseñado las 7 dispensaciones, las 100 y pico de doctrinas, entre ellas las eclesiales, las fundamentales, las elementales, aunque no se las hayan enseñado, usted vino por su propia cuenta, consciente que necesitaba ser bautizado. Entonces usted está bautizado. ¿Por qué entonces dije que una persona puede volver a ser bautizada? Cuando esa persona fue bautizada en contra de su voluntad y no tenía conocimiento de lo que iba a hacer. Entonces viene y me dice a mí: pastor, a mí me bautizaron cuando llegó el evangelio a mi vereda o a mi pueblo o a mi familia. Pues mi papá y mi mamá y todos mis hermanos tomaron la decisión de bautizarse. Yo tenía 8 años y mi papá dijo que tenía que bautizarme, pero yo no sabía. Para mí pues no me di cuenta realmente qué fue lo que hice, y de verdad que hoy no me siento bautizado. Entonces, como el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, ¿qué debo hacer yo? Sentarme con la persona, enseñarle qué es el evangelio, para qué es, qué implica el bautismo en su vida y por qué se hace. Una vez que él recibe la información pertinente, entonces yo ya le pregunto: ¿ahora sí quiere ser bautizado o no? No, hermano, yo ahora entiendo de que el bautismo que me suministraron aquella vez sí tiene valor. Ah, bueno, entonces no hay problema, está bautizado. Pero no, hermano, definitivamente ahora más que nunca estoy convencido que no estoy bautizado y quiero bautizarme. Entonces lo bautizo. ¿Me hice entender? ¿O les quedó alguna confusión? ¿Queda claro? ¿Seguro? Si no le queda claro, terminado el culto se acerca y me pregunta, que yo me siento y le explico. Porque se trata de algo muy sagrado y muy delicado, como es el santo bautismo, que de alguna forma le define su eternidad. Ojo con eso. Entonces, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de una institución divina. El bautismo siempre representó un cambio de vida. Cuando Juan vino predicando el mensaje de que venía uno que era más poderoso que él, el cual, dice Juan, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ante el mensaje de Juan, muchas multitudes venían a ser bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué les decía él? Oh generación de víboras, haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. O sea, a las personas no se bautizan para que dejen de pecar, se bautizan porque ya han dejado de pecar. Recuerdo que una vez llegó una señora y me dijo: pastor, yo necesito que me bautice. Le dije: claro que sí. ¿Por qué te vas a bautizar? Y yo: a ver si le puedo ser fiel a mi marido. Ella pensaba, parece que ella era generosa, y ella pensaba que el bautismo le iba a quitar el problema. No se bautiza a la gente para que deje de pecar. Se bautiza a la gente porque ya se han arrepentido de sus pecados. Escuche lo que dice Hechos capítulo 2 verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y una vez que estén arrepentidos, ¿qué? Bautícesen cada uno en el nombre de Jesucristo. Me gusta mucho ese término, porque aunque aparentemente algunos intérpretes lo han tomado como autobautismo, lo que está diciendo es: la decisión de bautizarse es única y exclusiva de usted. Nadie debe de bautizarse presionado, nadie debe de bautizarse obligado, nadie debe bautizarse por pertenecer a un grupo, nadie debe bautizarse para conseguir novia, nadie debe de bautizarse para dejar de consumir alucinógenos, nadie debe bautizarse para conseguir dinero.
Las personas deben de bautizarse porque estén conscientes de que es una demanda divina y que en razón a que quiere agradar a Dios, va a hacer todo lo que Dios le demande con tal de tener de acuerdo a Dios en su propia vida. Alabe a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, para una persona poderse bautizar, primero tiene que creer, tiene que arrepentirse de sus pecados. Recuerde que la salvación no es una herencia. La salvación es un milagro que Dios hace en la vida del hombre. Mis hijos no se salvan porque yo sea cristiano. Mis hijos se salvan si ellos en el recorrer del camino tienen un encuentro personal con Dios. Uno como padre les enseña a orar, uno como padre les enseña textos de la Biblia, uno como padre les corrige sus malas acciones, pero eso no hará que ellos sean salvos. Para ellos ser salvos necesitan un encuentro personal con Dios, de tal manera que ellos sientan la responsabilidad de su propia voluntad tomar una decisión para seguir a Cristo. Gloria a Dios. Acuérdese que no habla de pecado, sino pecados. Porque cuando la religión de alguna manera ha enseñado mal en sus dos aspectos, la doctrina del bautismo, la iglesia tiene una visión totalmente diferente, porque creemos como está escrito. Entonces, ¿qué dice la teología de Santo Tomás de Aquino? Dice que el bautismo se suministra en los niños para que los niños hereden la bendición de sus padres. Y entonces no han leído Ezequiel capítulo 18 verso 4 y Ezequiel capítulo 18 verso 20. Esa es una de las tesis de ellos. La otra tesis del común de los religiosos es que yo me bautizo para quitarme el pecado original. Resulta que el pecado original no se quita con el bautismo. Solo hay una manera de quitar el famoso pecado original. ¿Sabe cómo se quita? Con la muerte. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte ¿qué? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Solo hay una manera de quitar el pecado genético o natural. ¿Sí? Y es con la muerte. Entonces, el bautismo no sirve para quitarle el pecado original a nadie. Si el bautismo le quitara el pecado original a las personas, entonces las personas ¿qué? No morirían. No morirían. Pero prueba de que el hombre sigue siendo pecador es que se muere. Por eso es que Pedro lo especifica. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Yo quiero hacer unas preguntitas. ¿Cuántos han sido tentados después que se bautizaron? Levanten la mano, no les dé pena, a ver. Uy, no, qué horrible, yo pastor de toda esta gente pecadora. ¿Les puedo hacer otra preguntita? ¿Cuántos han pecado después que se bautizaron? Levanten la mano. Levántenla, a ver, levántenla ahí. He perdido el tiempo. Bueno, pero ¿por qué se ha dado ese fenómeno? Porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, pero ustedes siguen siendo personas vestidas de carne, con un virus en su naturaleza que nos fue transmitido a través de la transgresión de Adán. Porque el pecado de Adán nos fue imputado a todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice, en Adán todos mueren. Todos. Entonces es bueno que usted comprenda
que el bautismo no sirve para quitar el pecado llamado genético o llamado original. Para ese pecado la única solución es la pelona. Te mueres y se te acaban todos los deseos habidos y por haber de hacer lo malo. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo que se suministra aquí? Para los pecados de conciencia. ¿Cuáles son los pecados de conciencia? Esos que usted y yo comenzamos a hacer tan pronto nuestra conciencia se va desarrollando. Recuerde que nosotros nacemos sin personalidad. La personalidad se forma en razón al medio en que nos movemos, la información que recibimos. ¿Ya? Claro. Un niño, la bebé que presentamos ahora, esa bebé no sabe nada de lo que se hizo hoy aquí. ¿O sí sabrá? No. Si a esa bebé comienzan a inculcarle desde ahora ¿qué te digo yo? Que esta flor es verde, y todos los días le repiten que esta flor es verde. ¿Usted qué cree que cuando ella tenga edad, qué pensará? Que es verde. Si ella se cría en medio de un ambiente cristiano, las canciones, ¿cuáles serán? Pero si la metemos a un jardín donde me gusta la gasolina, ¿usted qué cree? ¿Qué será lo que va a cantar la niña? ¿Le gusta la gasolina? Normalmente el primer pecado de conciencia que el ser humano comete, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver si están conectados con la realidad según mi manera de pensar. Mentir. Ese es el primer pecado. Todo porque como ya tenemos la experiencia de no se puede, entonces cometimos un error y lo primero que buscamos es evadir la responsabilidad. Por ahí en la web hay una pequeñita muy linda que la mamá le va a dar una juguetera, y si usted la viera cómo se defiende. Es que mamá, ¿cómo se le ocurre? Es que ¿la han visto? No, yo me quedé emocionado mirando esa petacona. Yo quería traérmela para la casa. Qué muchacha tan inteligente. No, es que te voy a castigar, mamá, pero mire, buscando la forma de evadir el castigo. Entonces, el primer pecado que casi siempre los mortales cometemos es mentir, porque nos da miedo que mamá nos castigue, porque nos da miedo que papá nos castigue. Siempre fue así. Y eso no es que solamente a nosotros. Acuérdese que el primer pecado, después de desobedecer, el pecado que cometió Adán es mentir. ¿O no? Adán, ¿con qué comiste? Un momento. Yo no, la mujer. Porque eso somos nosotros. Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados. Pecado que se originó. El primer pecado fue la desobediencia. Y de ahí se desprende un sinnúmero. Y todos los días van apareciendo nuevos pecados. Nuevos pecados. Porque el hombre, en su afán de conocer, de experimentar, se va metiendo en el túnel oscuro del infierno, tratando de satisfacer sus deseos. Resulta en el mismo lago de fuego. Para esos pecados es que es el bautismo. Usted los encuentra bien estipulados. Primera de Corintios 6:9, Gálatas 5:17, Apocalipsis 21:8. Usted los encuentra. Ahí están bien estipulados.
los que nosotros y en el tiempo que fue escrito la Biblia se conocían como pecados. Hoy hay que agregarle los 123 pecados sexuales de la nueva ideología. ¿Ya? Porque ahorita la gente perdió el rumbo. Ya hay uno que se llama los transespecies. ¿Ya? Están ya que los transexuales, bisexuales, homosexuales, pansexuales, transespecies, bueno, una cantidad de cosas horribles. Horribles. Oye, hermano, Dios es demasiado de bueno. Todavía tiene vida para toda esta generación. Ay, qué bueno es Dios. Yo sí creo que si algún amigo está aquí esta mañana, lo menos que debe hacer es recibir a Jesucristo. Él es la única esperanza para un mundo que está perdido. Entonces, cuando hablamos de los pecados de conciencia, estamos hablando de todos esos que hacemos, que sabemos que atentan contra nuestra vida, contra la vida de la familia, contra la vida de los demás, y sobre todo que delante de Dios nos dejan muy mal. Usted ha tenido acciones que se acuesta a dormir y su conciencia le dice que estuvo muy mal lo que hizo. Eso es un pecado. Y quiere que le diga, va más allá. La Biblia dice que todo lo que usted hace sin fe es pecado. Eso es lo que dice Pablo, capítulo 14 de la carta a los Romanos. Todo lo que usted haga sin fe es pecado. Y va más allá. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Para esos pecados es que es el santo bautismo. Seguramente que hoy no vamos a concluir esta enseñanza del bautismo, pero sí voy a tratar de dejarles claro por lo menos 4 cosas. La primera, los católicos piensan en el bautismo infantil. No es bíblico. Ellos pertenecen a una escuela dogmática y cuando hablamos del dogma es que simplemente decimos que aunque la Biblia dice una cosa, ellos hacen la otra. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos. Ellos mantienen con dioses por toda parte, colgados en el cuello, en el cerro más alto, en el rincón de la pieza, en la billetera. Negros, blancos, indios, crespos, mechudos, lechudos, de todo. La Biblia dice que no hay sino un solo Dios. Pero como ellos creen en el dogma, entonces piensan así. La Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Ellos creen que es el sacerdote, así sea gay. Porque ellos piensan según el dogma. Pertenecen a una escuela dogmática. La Biblia dice que el hombre se salva vivo. Ellos creen que después de que se muera la gente, con tal de que paguen la misa por el hombre aquel que se fue al presunto purgatorio, pues que ya lo salvan. La Biblia dice que el único que salva al hombre es Dios y que la única manera del hombre ser salvo es cuando está ¿qué? Vivo. Porque los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor es puesto en el olvido. Entonces, el bautismo infantil no tiene fundamento bíblico. Es religión. Es religión. Existe el famoso bautismo de los llamados trinitarios, que ellos en aras de defender su doctrina dicen que no trinitarios sino unitarios, que es todavía peor. Porque cuando alguien dice yo soy unitario, es peor que ser trinitario. Porque si dice yo soy trinitario, pues ¿qué está diciendo? Que creen 3. Y al final dicen, pero hay uno solo verdadero. Entonces los 3 aquellos que eran.
¿qué eran? Si son tres distintos y uno verdadero, ¿esos tres qué? Pero cuando alguien dice, es que yo soy unitario, pues ahí sí está grave. Porque cuando alguien dice que no, yo soy unitario, pues está muy grave, porque esta es una unidad. Y cuente cuántos elementos hay. Solamente cuente lámparas, cuente flores, cuente jarrones, cuente vases, cuente púlpito, cuente bancas, cuente columnas, cuente cámaras, cuente micrófonos, cuente piañas. Bueno, nosotros no somos unitarios, nosotros somos unicitarios, que es diferente. Creemos en la unicidad, que no admite división. Dios es único, no hay más. Dios en el cielo, Dios en la tierra, Dios en la iglesia, no hay más. El bautismo trinitario no es bíblico. No es bíblico. En la Biblia no aparece ni una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. Ni una. Búsqueme en un solo versículo donde Jesús o Juan el Bautista o los apóstoles hayan bautizado a alguien en la fórmula trinitaria, y no lo encuentran. Incluso los autorizo para que visiten mi biblioteca, donde hay más de 30 versiones de la Biblia, desde el año 388 hasta el lenguaje actual, o lo que llaman la palabra, y no encuentras ni un solo texto que apruebe esa corriente. ¿Pero por qué piensan así? Porque son de una escuela dogmática. No creen como dice la Escritura, sino como pensó el padre de los politeístas desde el tiempo de la gran persecución, un tal llamado Constantino, que hizo de la religión un partido político para hacerse dueño del control de su imperio. Y los cristianos, por todo lo que él les ofreció, se rindieron. Ojalá que no les pase a ustedes ahora lo mismo, ¿no? Ya viene la elección de alcalde. Entonces esperamos pues de que ningún cristiano resulte rendido ante semejantes animales que están aspirando a dirigir a Bogotá. Nosotros tenemos que entender que una cosa es lo que la gente piensa, otra cosa es lo que Dios dice. El bautismo por los muertos, que esa es otra corriente, en la Biblia no aparece aval alguno para que una persona se bautice por los muertos. Era una costumbre pagana, la cual el apóstol Pablo la confronta enseñándole a los corintios que la razón del cristianismo es la resurrección. Entonces, quien no cree en la resurrección y se bautiza por los muertos está perdiendo el tiempo, porque solo hay una razón para bautizarse, y es que aunque Cristo murió, Él ha resucitado. Él está vivo, es primicia de los que durmieron. Amén. Y luego viene el bautismo apostólico, que es el que nosotros enseñamos. ¿Cómo lo enseñamos? Bueno, fundamentados en lo que la Biblia dice. San Mateo capítulo 28 verso 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los, sino en el nombre. Eso es lo que dice. Ahí está, vea.
¿En el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que pensar que, no me quiten el texto, déjenmelo ahí. Tenemos que pensar que si aquí dijera nombres, entonces sí diríamos que Padre es un nombre, y que Hijo es otro nombre, y que Espíritu es otro nombre. Pero lo que está diciendo es en el nombre. La razón porque Padre no es nombre. Yo soy Padre. ¿Cuántos saben que yo soy Padre? Claro, eso me lo dijo hasta un taxista un día, que abordé el taxi y me dijo: ¿no es cierto que usted es padre? Y le dije: sí, señor, tengo hijos. Me confundió con un sacerdote. No. Yo soy padre porque tengo hijos. Pero así me llaman a mí. ¿Cómo me llaman? Soy pastor porque administro una iglesia, pero ese es mi nombre. Soy esposo porque tengo esposa, pero ese es mi nombre. Soy hijo porque tengo padre, pero ese es mi nombre. Soy tío porque tengo sobrinos, pero ese es mi nombre. Soy suegro porque tengo yernos, pero ese es mi nombre. Soy abuelo porque tengo nietos, pero ese es mi nombre. No, mi nombre es Carlos, un nombre hermoso además. Sí, a mí me encanta mi nombre. Yo no sé por qué la gente vive aburrida con el nombre. A mí me encanta mi nombre. Me encanta. Pero resulta que Carlos es padre, Carlos es hijo, Carlos es esposa, Carlos es cuerpo, Carlos es espíritu, Carlos es alma, Carlos es pastor, Carlos es creyente, Carlos es teólogo, Carlos es filósofo, Carlos es compositor, Carlos es músico, Carlos es cantante, Carlos es abuelo, Carlos es tío, Carlos es sobrino, Carlos es cuñado, Carlos es yerno, Carlos es suegro, Carlos es abuelo, Carlos es primo, Carlos es colombiano, Carlos es antioqueño. Póngale todo lo que quiera, pero siempre me llamarán Carlos. Él es Padre, Él es Hijo, es Espíritu, es el Alfa, el Omega, es el primero, es el último, es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, es el abogado, es el juez, es la ofrenda, es el sacerdote, es el rey, es el siervo. ¿Qué más quiere que le diga? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces el único nombre que reúne todos los oficios de Dios es Jesús, porque Jesús es la única persona de Dios. ¿Escuchó? No hay otra persona en la deidad, solo hay una persona. Y eso estaba mostrado desde la antigüedad. ¿Cómo es que dice Isaías capítulo 35 verso 4? Dígale a los de corazón afocado, a esos que están a punto de morirse, que no teman, que Dios mismo en persona. Eso es lo que dice la Vulgata Latina. Dios mismo en persona vendrá. Decía el otro texto, así ahí mismo dice, Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y os salvará. La Vulgata dice, Dios en persona vendrá. ¿Escuchó? Dios en persona vendrá. La única persona de Dios es Jesucristo. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 verso 16 y le dice: grande es el misterio de la Trinidad. Es una vecina mía. Dice: es grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en tres: en carne. Los que vieron a Jesús vieron a Dios. ¿Lo escucharon? Los que vieron a Jesús vieron al Padre.
Léalo en San Juan 14:7. El que me ha visto a mí ha visto a quién. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. ¿Y quién estaba ahí? Jesús. Por eso, para que una persona quede bautizada, como dice la Escritura, tiene que ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a usted no lo bautizaron así, le tengo una mala noticia y una buena. La mala, que no está bautizado. La buena, que todavía está vivo y se puede bautizar, como dicen las Sagradas Escrituras. No es un cuento del pastor, eso es lo que dice la Biblia. Importante que usted tenga en cuenta aquí, lo único que nos interesa es que usted se informe acorde a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Entonces, para que una persona quede bautizada como de verdad debe de ser, hay que tenerla en cuenta como está registrado en las Escrituras. Ese proceso lo vamos a mirar, si Dios quiere, el próximo domingo, donde vamos a hablar de una manera detallada cómo se hacen todos los bautismos que el mundo se ha inventado y cómo es el verdadero bautismo según las Sagradas Escrituras. Colóquense de pie, vamos a dar gracias, no sin antes decirle a los amigos que están aquí 3 cosas importantes. La primera, compren la Biblia y léanla. La segunda, díganle a Dios que les ilumine para entender la palabra. Y la tercera, hagan todo lo que Dios les manda. Que si usted hace lo que Dios le manda, tiene garantizada la bendición de Dios. ¿Quieren dar gracias? Señor, te damos gracias